Hola, muy buenas. Vamos a hacer una serie de vídeos sobre el mundo de las derivadas. Vale, van a ser vídeos con ejemplos muy sencillos y vamos a aprender lo básico. Lo básico para poder movernos en el mundo de las derivadas. Vale, vamos a empezar con las derivadas más sencillas que nos podemos encontrar. Por ejemplo, aquí he puesto tres funciones muy simples. La primera pone i igual a a. ¿Qué significa i igual a a? La a significa un número. Bueno, pues la derivada de un número, bien, la derivada tengo que indicar que se simboliza con una comilla aquí arriba, ¿vale? Cuando pongamos la comilla ahí arriba, significa que estoy derivando. Vale, pues se pone la derivada igual, bueno, pues la derivada de un número, da igual el número que sea, la derivada siempre va a ser cero. La derivada de un número. Por ejemplo, si yo tengo una función en la que, por ejemplo, me dice i igual a 8. ¿Cuál es su derivada? Bueno, pues la derivada de 8 es 0, sea el número que sea. Cualquier cosa que no lleve incógnita se considera un número. Y si es un número, su derivada vale 0. Por ejemplo, a mí me pone la derivada de menos 3. Bueno, pues la derivada de menos 3 también vale 0. ¿Cuál sería la derivada, por ejemplo, de una fracción? Por ejemplo, de 5 sextos. Vale, aquí no hay ninguna variable. Se considera una constante y la derivada de una constante siempre es 0. ¿Vale? Eso tiene que quedar claro. Entonces, la derivada de un número siempre va a ser 0. Aquí he puesto tres ejemplos, incluso aunque el número parezca muy raro, imaginaros que yo os pongo la derivada de la raíz cuadrada de 2. Uno puede pensar, yo recuerdo que había una regla para derivar raíces. Sí, hay reglas para derivar raíces, pero esto no lleva ninguna incógnita. Aquí solamente hay números. Y si solamente hay números, se considera un número. Y la derivada de un número siempre vale 0. ¿Vale? Da igual que el número sea, da igual que esto sea muy raro. Si no lleva incógnita, si no lleva x, al derivarlo siempre va a salir 0. Vale, vamos a ir ahora al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo va a ser la derivada de un número y la x. Por ejemplo, la derivada de un número por x siempre va a ser el resultado va a ser el número que acompaña a la x. Por ejemplo, si yo tengo la derivada de 6x, o sea, un número y una x, tiene que ir multiplicando el número. Bueno, pues la derivada de un número por x siempre va a ser el número que acompaña a la x, ¿vale? Si a mí me dicen derivada de menos 3x, bueno, pues la derivada de menos 3x va a ser menos 3. La derivada de un tercio de x, bueno, pues lo mismo. Un número que es un tercio multiplicando la x, pues la derivada de un tercio por x va a ser un tercio, ¿vale? Y ahora nos vamos a meter con el siguiente tipo, que va a ser x elevado a un número. Entonces la regla va a ser esta. Se baja el exponente delante de la x multiplicando y a la x al exponente de la x se le resta un grado. Eso se simbolizaría así, ¿vale? El exponente que lleva la x se pone delante y la x se queda elevado a un exponente menos del que tenía. Por ejemplo, si yo tengo x elevado a 5, pues al derivarlo se baja el 5 y se pone delante de la x. Y a la x, al exponente de la x se le quita un grado. Si tenía 5 arriba, pues se queda con 4. ¿Vale? Es bajar el exponente, lo ponemos delante multiplicando y le quitamos un grado al exponente de la x. Por ejemplo, si fuese x elevado a 7, pues se bajaría el 7 delante y aquí arriba se le resta 1. Si aquí había 7, si le resto 1 se va a quedar 6. Pues 7x elevado a 6. Y esto valdría para cualquier exponente. Por ejemplo, si yo tengo como exponente un número negativo, también me vale. Lo que pasa es que tenéis que tener cuidado a la hora de restar. O sea, aquí, por ejemplo, bajaríamos el exponente y me quedaría menos 5 por x elevado a ¿cuánto? Bueno, pues tenéis que pensar que al exponente que tiene hay que restarle 1. Y si a menos 5 le resto 1 son menos 6. Aquí se va a quedar un menos 6. Ojo, no penséis como lo es positivo.
Menos 5 menos 1 no son menos 4, son menos 6, ¿vale? Y eso es un fallo que es bastante habitual, sobre todo cuando restáis números negativos, pensad como si fuesen positivos. Bueno, y si fuese, por ejemplo, x elevado a menos 3, pues se bajaría adelante el exponente y aquí se le restaría 1. Si a menos 3 le quito 1, se queda menos 4. ¿Y podría pasar que arriba hubiese, por ejemplo, una fracción? Perfectamente. Imaginar que yo arriba tengo un medio. Pues a la hora de derivarlo, tengo que bajar el exponente y a la x restarle, al exponente de la x restarle 1. O sea, el exponente que tenía la x era un medio y si le quito 1, un medio menos 1 da menos un medio. Aquí se pondrá menos un medio. Si fuese, por ejemplo, vamos a suponer que sale y igual a x elevado a 5 tercios. Vale, pues al derivarlo se va a quedar. Se baja el 5 tercios y a la x, al exponente de la x se tiene que restar 1. Si a 5 tercios le restamos 1, ahí se va a quedar 2 tercios. Pues 2 tercios va a ser el resultado que tengo que poner arriba. ¿Vale? Pues estas serían las 3 primeras reglas básicas a la hora de derivar. Vale, ¿qué puede pasar? Puede pasar que las funciones que me pongan no sean tan simples como estas, sino que sean combinaciones. Bien, podría pasar, por ejemplo, que yo me encontrara con una potencia, pero delante de la x que aparezca un número multiplicando. Bien, pues a la hora de derivar aquí, cuando yo baje el exponente, pues tengo que aplicar esta regla, cuando yo baje el exponente, este 5 multiplicaría al 3. Me va a quedar 5 por 3, 15. Y aquí en el exponente se va a quedar un grado menos. Si tiene 5, pues se quedará con 4. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, una expresión como esta? Esto es lo que en matemáticas se llama un polinomio, ¿vale? Entonces, si yo tuviese que derivar esto, pues voy a poner por aquí algún signo menos, por ejemplo aquí, y por ejemplo aquí. Bien, ¿cómo se derivaría esto? Pues siempre que tengáis expresiones separadas por suma o restas, tenéis que ir derivando cada una por separado. Por ejemplo, yo a la hora de derivar esto, haría, ¿cuál es la derivada de s? Pues tengo que bajar el 5, pues son 5 por 3, 15. Pues me va a quedar 15 por x elevado a ¿cuánto? Como hay que restarle un exponente, si tenía 5 y le quito 1, me quedan 4. Pues 15x elevado a 4. Ahora me voy a la siguiente. Ahora tengo que derivar esa. Ojo que el 3, cuando lo bajo multiplicando, aquí abajo hay un menos 6, porque este menos es como si fuese con el 6. Entonces se multiplicará el 3 por el menos 6. 3 por menos 6 son menos 18. Pues aquí se va a quedar menos 18 por x elevado a ¿cuánto? Pues si tenía 3 y le quito 1 al exponente, pues se va a quedar un 2. En la siguiente, ¿qué signo tengo que poner? Pues como aquí hay un más, pues pondré un más. ¿Y qué hago ahora? Pues tengo que multiplicar el 2, que es el exponente que lleva la x, pues por el 7. 2 por 7, 14. Pues me va a quedar 14 por x elevado. En teoría, como el exponente era 2, al quitarle 1 me va a quedar 1 de exponente. Y el 1 de exponente no es necesario que lo pongáis. Si queréis poner aquí un 1, se lo podéis poner, pero no sería necesario. Luego tendría que derivar esta, menos 8x. La de menos 8x se derivaría como esa, un número por x. Pues la de un número por x siempre se va a quedar el número. Y luego la del número solo sería la primera, la del número solo daría 0 y no sería necesario colocarlo. Bueno, pues esto sería la derivada de esa función que tenemos ahí. Bueno, pues voy a hacer un par de ellas más para que veáis cómo va esto. A ver. Vamos a hacer, por ejemplo, menos 3 por x elevado a 6, más 4 por x elevado a 2, menos 7 por x elevado menos a 3, por ejemplo, y más 8. ¿Cómo se podría derivar esto? Vale, pues tengo que ir derivando 1 a 1.
Aquí tengo 1, 2, 3, 4. Vale, la primera. Como la x está elevado a un exponente, tengo que bajar el exponente, tengo que bajar el 6 y multiplicarlo por el menos 3, porque este menos va con el 3. 6 por menos 3 son menos 18, pues menos 18, x elevado a ¿cuánto? Pues si tenía 6 y le tengo que quitar 1, pues se va a quedar 5. En la siguiente, vale, aquí hay un más, pondré un más. El exponente es 2, tengo 4x cuadrado. Bueno, pues bajo el exponente, bajo el 2 y lo multiplico por el 4. 2 por 4, 8, pues me va a quedar un 8. ¿X elevado a cuánto? Pues como tenía 2 de exponente y le tengo que restar 1, pues se va a quedar 1. Aquí quedará 1. Ya sabéis que cuando arriba es un 1, no hace falta ponerlo. En la siguiente se va a quedar menos. Aquí cuando yo baje el 3, como el 3 multiplica al menos 7, se va a quedar menos 21. Menos 21x elevado a ¿cuánto? Pues si tenía 3 y le quito 1, se va a quedar con 2. Y luego la derivada del 8 queda 0. Y este sería el resultado de la derivada. Muy bien, pues primer vídeo hecho y ya hasta el siguiente vídeo.